Zoe, la primera pregunta. Tú fuiste secretaria de Gobernación bajo la administración de Wanda Vázquez. Saliste, creo que fue en diciembre del 2020. Diciembre del 2019. 2019. Saliste en diciembre, perdón, sí, porque el 2020 fue las elecciones, fue un año antes. Saliste en diciembre del 2019. Y cómo tú, que fuiste por unos meses secretaria de la Gobernación, ¿cómo te toma a ti estos eventos? Que by the way, y lo corroboré hoy de nuevo en una reunión que tuve, como dicen en inglés, it's a matter of time, es una cuestión de tiempo de que la van a arrestar. Lo dijeron sus abogados en varias ocasiones, y lo aseveraron ellos, lo dijeron ellos, y hoy a través de otra fuente yo volví, corroboré que eso no hay quien lo despinte. Es una cuestión, no es cómo, ni dónde, ni qué, es cuándo. Mira, Quique, déjame primero que no quiero que mi intervención de hoy se convierta en solamente la experiencia que yo tuve mientras fui secretaria de la Gobernación bajo Wanda Vázquez, pero porque creo que hay un montón de temas bien importantes que hablar, pero tengo que compartirte que cuando salió la noticia de dicha, o sea, anunciado por ella misma y sus abogados y abogados solamente, yo te tengo que confesar que a mí no me sorprendió. Que no te sorprendió. No te tomó por sorpresa. Y lo digo con pena, Quique. Papá Dios sabe que yo no me alegro de las cosas malas que le pasan a las personas, pero no me sorprendió. Y por favor, déjame aclarar algo que yo creo que no lo aclaré anteriormente. No es que no me sorprendió porque yo hubiera visto algún acto de corrupción mientras estuve allí como secretaria de la Gobernación, porque papá Dios también sabe que si lo hubiera visto, yo hubiera levantado el teléfono y hubiera llamado al FBI, con quien yo allí adentro, antes y después, tengo excelente relación. Porque yo, no soy parte de la corrupción y me niego a verdad, sencillamente mirar para el lado. Así que, pero no, cuando yo digo que no me sorprendió, no es porque yo hubiera visto actos de corrupción, pero yo sí vi una gobernadora muy fácil de... Estoy tratando de ser lo más correcta posible. Manejar. Muy fácil de manejar. Sí, mi experiencia con ella fue que ella no supo escoger a la gente que tenía a su alrededor, Quique. Eso es normal. Y mi experiencia fue que las personas que tenía a su alrededor más le importaban ver a la gobernadora quedarse en Fortaleza, ajá, que lo que era lo correcto. Y déjame dar un ejemplo. Yo cuando llegué... yo vengo del gobierno federal, mi alma mater, si puedo utilizar ese término, del gobierno federal. Ahí fue donde yo empecé como una nena abogada. Mi experiencia profesional ya como abogada. Y siempre en el gobierno federal, entre los adiestramientos y readiestramientos que dan, el tema de la corrupción está ahí constante. Y en el gobierno federal se dice que it's not only what you do, but the appearance of what you do. No es solamente lo que tú haces, pero las apariencias de lo que tú haces. Correcto. Así que en el gobierno federal, aquellos que aprendemos correctamente, sabemos que no solamente es no hacerlo. Tus acciones, sino tus apariencias. Exacto, no hacerlo, sino que tampoco des la apariencia. Ok, entonces, ¿dónde tú traes las apariencias con las acciones en términos de la gobernadora? Pues cuando yo llegué, yo
en Fortaleza, que yo espero que ya eso no sea así, pero bueno, en Fortaleza en aquel momento había la Secretaría de la Gobernación, en ese momento a mí, me tocaba firmar contratos, autorizar contratos de una cantidad en adelante. Yo siempre entendí, o de hecho, siempre me pregunté por qué a nivel de Fortaleza. Y entonces yo fui donde Wanda Vázquez y le dije, mira, ni tú ni yo sabemos cómo ese jefe de agencia o jefa de agencia firmó, no sabemos si pasó subasta, no sabemos si cogió el mejor postor, si no cogió el más barato porque se lo dio al que no era el más barato. Entonces estamos plasmando la firma en un contrato que tú y yo no sabemos si cumple con todas las exigencias de ley y reglamento. Así que yo voy a redactar este documento, que es una certificación, para que el jefe o jefa de agencia, cuando me envíe el contrato, me lo envíe con esa certificación. Eran como 12 puntos. De hecho, yo recuerdo haberlo compartido con el FBI, y el FBI encantarle el documento. ¿Y lo compartiste con tu jefa? Con Wanda, pero sí, claro, pero sí fui donde ella. ¿Y ella estuvo de acuerdo? Y ella estuvo de acuerdo. ¿Y dónde fue que cambiaron el tema? Cambiaron, adiós, pasaron 5 minutos y estoy, ¿verdad?, exagerando, pero pasó un ratito. Ajá. Y me llama a ¿Quién? una reunión. ¿Quién? Wanda. O sea, tú compartes el documento con ella, te dice ella que le sí. encanta, me dice, dale para adelante. Y entonces tú te vas. Entonces, varios días después te llaman para atrás. ¿Verdad? El documento comienza a progresar, comienza a correr. Y de momento recibo una llamada que vaya a la oficina de ella. Cuando voy a la oficina de ella, habían de esas personas que yo creo que no eran las mejores. Pero son las mismas personas que se están nombrando ahora, que eran las personas muy allegadas a ella, personas que trabajaban con ella, personas que eran sus ayudantes y que estaban todo el tiempo ahí. Los mismos abogados dijeron, gente que le manejaban el teléfono a ella y todo eso. De esa gente que estamos hablando. De esa gente que estamos hablando. Ok. Y entonces cuando entro a la reunión me dice, ¿sabes qué? Aquí nosotros entendemos que no deben seguir firmando ese documento, que yo nunca entendí. ¿Por qué tú no le vas a pedir a un jefe o jefa de agencia que te certifique que lo que te está mandando esas son las cosas está bien hecho? Esas son las cosas que yo todavía al día de hoy, yo no entiendo cómo es que hay jefes de agencia que no quieren que los auditen, que no quieren que les examinen lo que están haciendo. Hoy eso está ocurriendo. Pero tú sabes qué, que levante una red flag, una bandera roja. Como levantó la bandera roja el tipo de Bancrédito que dijo, no quiero que me auditen. Correcto. ¿Lo mismo? Correcto, lo mismo, claro que sí. Pues entonces llegó esa reunión y me dice, decidimos que no. Y yo le dije, gobernadora. ¿Y estas personas estaban allí? Sí. ¿Y cómo era la cara de ellos? Por no ponerle sexo. Porque yo sé el sexo, pero ¿cuál era la cara de ellos? De satisfacción y alegría. De satisfacción y alegría. Sí, porque ¿Y mirando para abajo o mirando para arriba? Muy orgullosa de que habían logrado convencer a la gobernadora de darle para atrás a esto. Y lo peor de todo ¿Y ahí comenzaron tus tropiezos? ¿Con ese documento? Más o menos con ese documento. Pero lo peor de todo, Quique, y olvídate de mí, lo que pasó allí fue que yo le dije, pues ¿sabe qué, gobernadora? Yo no voy a firmar ningún contrato. Si los jefes y jefas de agencia no me van a dar esa certificación de que está correcto, yo no me voy a hacer responsable. Y entonces ella sacó una orden ejecutiva que está pública, porque las órdenes ejecutivas son públicas, donde ella le dio todos los poderes de la secretaria de la gobernación, entiéndase SOE, en aquel momento, a Lilian Sánchez. Y de ese momento en adelante, habían como 2 secretarías de la gobernación. Ella y Lilian por un lado, y yo haciendo mi trabajo con los alcaldes, alcaldesas, con los jefes y jefas de agencia. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento descubrí lo fácil que es que alguien le cambiara la opinión. Influencial. Ajá, y descubrí que se estaba dejando llevar por personas que yo creo que no tenían su interés como lo principal. Y tengo que decirte que ojalá ella se hubiera dado cuenta de que estas personas que la rodeaban lo que pensaban era en qué sacaban si ella se quedaba en Fortaleza. Quique, cuando yo me fui del Senado,
yo era senadora por acumulación y Ajá. yo estaba bien. Cuando yo me fui del Senado fue porque ella me llamó a Fortaleza y me miró a los ojos y me dijo, yo no voy a correr. Yo hice una columna antes de que ella se convirtiera en gobernadora diciendo que Puerto Rico en ese momento, después del cantazo de Ricardo Rosselló, primer gobernador que el pueblo saca, necesitaba un administrador o un administrador, una persona que fuera a Fortaleza a tomar decisiones sin pensar en votos. Y eso fue lo que ella, yo no sé si ella se leyó la columna y más o menos me dijo lo que yo había escrito, pero yo recuerdo que ella me dijo, yo no voy a correr, yo aprendí de la lección de Ricky Rosselló y yo me voy a quedar aquí y voy a servirle a la gente y lo vamos a hacer bien y yo necesito que tú seas parte de mi equipo. Y después de pensarlo, ahí fue que decidí. Y al poco tiempo ya decidió que ella sí iba a correr y yo creo que nuevamente por influencias de personas que no estaban pensando en lo que era lo correcto, lo que necesitaba Puerto Rico, sino en intereses individuales. Y habiendo dicho eso, pero ella es una adulta. Y tú podrás tener, cuando uno es líder, tú podrás tener a quienes te aconsejan alrededor tuyo, pero tú al fin y al cabo tomas las decisiones. Decisiones Así son tuyas. Las decisiones Las fueron tuyas de y ella. las no tuyas. Las de tu entorno son tuyas. Correcto. Las de tus empleados son tuyas. Claro, tú eres el responsable. Las de tu la gabinete son responsable. tuyas. Claro, claro. Así que Ahora, yo... te pregunto, bueno. y te pregunto, y le digo, y tú lo puedes, le digo a nuestra radio audiencia, este tema no estaba dentro de los temas que íbamos a discutir hoy. O sea, esto surge aquí cuando la veo allá de frente. Pero te pregunto, a George Joyner le piden que se vaya, o su salida se convierte en marzo 6 del 2020. Ya hacía 2 meses más o menos Exacto, que tú te yo me habías había ido. Ujú. Pero la pregunta es, durante tu incumbencia allí como secretaria de Gobernación, ¿tú algún día tuviste algo que ver con George Joyner? ¿Supiste de algo que estaba pasando A mi mejor en la recuerdo, oficina del nada. comisionado de instituciones financieras? O sea, ¿tú alguna vez viste al individuo? No, la verdad es que yo no sé quién es él, no lo conocí. Y en la oficina mía, no de subsecretaria, no de la que era subsecretaria, aunque en verdad actuaba como secretaria de la gobernación, pero en la mía nunca trabajamos ese tema, nunca. Y definitivamente había muchísimas reuniones que Wanda las tenía por su, ¿verdad?, en su oficina con la subsecretaria, que no era invitada, no era incluida en esas reuniones, así que no sé si hubo esas reuniones. Pero conmigo nunca, yo ni sé quién es el señor. Y luego que te fuiste, porque usualmente cuando ocurren estas cosas que uno se va de un sitio, es que de verdad uno se empieza a enterar de las cosas que ocurren en el sitio. ¿A ti te pasó eso? Mira, hubo cosas que se dieron que yo dije, qué bueno que yo no estoy ahí, qué bueno que yo vi lo que estaba pasando y me quise ir. Y otra vez no vi actos de corrupción porque si los hubiera visto, los hubiera denunciado, pero no me gustaba el ambiente y no me fui antes, y te confieso, Ajá. me quedé hasta diciembre 31 porque yo sentía que a mí el pueblo puertorriqueño me había dado el honor de servirle como senadora por acumulación. Yo había tomado una decisión individual de dejar ese puesto y convertirme en secretaria de la gobernación porque pensaba que podía servir mejor desde allí, así que yo dije, yo voy a acabar este año, y además que habían unos proyectos en particular que para mí eran bien importantes. El revolú que hay en Puerto Rico, que todavía hay, de los permisos. Nosotros hicimos un task force y estábamos adelantando el problema de cómo resolver el que las personas que solicitan permisos lo puedan hacer de forma expedita, de forma responsable, pero expedita. Otro tema era, yo tenía muchísima comunicación con los alcaldes y alcaldesas. Estábamos trabajando en un proyecto para que cada municipio tuviera una escuela que se convirtiera en un centro de actividades, centro comunal, para cuando hay huracanes y eso, con un refugio. Un refugio, pero permanente, que hubiera una escuela siempre, para que de momento no se formaran los revoluciones de donde vamos a meter a la gente. Y nada, varios proyectos, y entonces decidí que me iba a dar hasta diciembre 31, que terminaba el año, y entonces me iba, y eso fue lo que hice. Pero tengo que decirte, Quique, y esto era lo que ¿verdad? Quise decir al principio de que no quería que toda mi intervención se limitara a esto. Yo creo que Puerto Rico está pasando por uno de los peores momentos. Yo soy de la administración de Pedro Rosselló. O sea, yo me acuerdo ir a sitios y la gente
inclusive a preguntarme, ¿tú vas a ser la próxima que van a arrestar? De verdad. Yo lo viví. A ti. Sí. Yo me fui diciembre 31 del año 2000, porque yo me quedé hasta el final del cuatrienio. Y de ahí pues empezaron los arrestos y, ¿verdad? Y todo esto de corrupción. Y yo recuerdo haber ido con mi familia a un restaurante y una mujer se me acercó y me preguntó, ¿tú eres la próxima que van a arrestar de esa administración? Y así que yo he pasado por todas estas cosas de corrupción, pero aún así yo creo que este momento está peor, porque la cantidad, la frecuencia con la que oficiales electos y no electos, están siendo acusados por corrupción, nos está poniendo en un lugar donde yo creo que la democracia es la que está peligrando. Porque tú sabes la cantidad de gente que yo escucho allá afuera que me dice, ¿sabes qué? Todos son unos corruptos, yo no voy a votar. Llega el 2024 y sería horrible para Puerto Rico, horrible para la democracia, que los líderes, porque va a haber elecciones, se va a escoger un gobernador o gobernador y se van a escoger legisladores y legisladoras, pero sería horrible que esos líderes llegaran porque un grupito pequeño de personas sean los que voten. Yo creo que esto lo que debería provocar en la gente es, no, yo me voy a meter más todavía en la política. Y yo, cuando vaya a votar, porque voy a cumplir con esa responsabilidad civil, lo voy a hacer de forma informada. Yo no voy a aceptar que nadie me diga por quién voy a votar. Yo voy a estudiar a cada candidato, a cada candidata y lo que ofrezcan, no si es lindo, si es fea, no. Por los criterios correctos voy a evaluar cada candidato y cada candidata y así voy entonces a emitir mi voto. Pero yo le pido a la gente que no se desanime por todo esto que está pasando. Y mi miedo es, y lo digo a base de lo que yo escucho, mucha gente desanimada. Mucha gente diciendo que no voy a votar. Y te pregunto, al igual que 2 meses, porque es básicamente 2 meses después que tú te fuiste, pasó lo de Joyner. Y casi 3 meses después que tú te fuiste pasó lo de las pruebas, las famosas pruebas. La compra de los 30 y pico de millones de pesos en pruebas. Que par de estas personas que tú estás mencionando que son allegadas fueron a la Cámara de Representantes a declarar en una investigación especial que se hizo allí, que la llevó a cabo Juan Oscar Morales. Ya. Y tú sabes que una de las cosas que yo resentí desde el principio de ella es que ella, siendo la gobernadora, siempre trató de minar cualquier entidad que la investigara. De hecho, ahora mismo está diciendo que ella se siente defraudada porque los federales, el aparato de los federales está en su contra después de todos los años que ella le ha servido a Puerto Rico. Y yo creo que eso denota un problema grande. Yo creo que lo que ella hizo, y la critiqué y me mantengo, cuando ella empezó a decir, esto de la Cámara es todo por las primarias, esto lo que es una vendetta por razones político-partidistas, parecería que cada vez que se le investiga dice lo mismo. Siempre asume la posición de que, ay bendito, tú sabes, yo soy buena y es esta gente la mala y esta gente los que tienen unas agendas particulares en mi contra. Y yo creo que eso está súper mal, particularmente porque ella tuvo el privilegio, el honor de ser la gobernadora de Puerto Rico, que debería apoyar, en lugar de minar, apoyar la credibilidad de la gente en las instituciones de gobierno. Y sí, yo recuerdo haber visto estar bien pendiente de esas vistas en la Cámara cuando lo de las compras de aquellas pruebas. Sí, que estaba el licenciado Maldonado y otras personas involucradas en eso. Y la vi porque todos los personajes... los personajes de gobierno. Yo los conocía. Oye, pero son los mismos que te bloquearon el documento tuyo. El secretario de la Gobernación que me sustituyó a mí. No, porque ya lo habían bloqueado. Exacto, él entró después de que yo me fui, pero es que él estuvo allí en esas vistas también. Pero tú sabes, yo veía esas vistas y decía, Dios mío, yo estoy casi segura que yo no hubiera estado allí porque yo no me hubiera envuelto en esas actuaciones dudosas, ¿no? Pero la verdad es que ha sido bien decepcionante y si la arrestan yo no me voy a alegrar. Yo lo que sí es que creo, y yo sé que yo no soy la abogada más experta, pero me parece que la única razón por la que Luis Plaza, quien conozco desde que yo era una nena, cuando yo hice la práctica de Derecho, la Escuela de Derecho la hice en la Fiscalía Federal,
lo conozco desde entonces y sé lo excelente que es abogado. Yo estoy sorprendidísima con la estrategia que están utilizando de ir por ahí diciendo me van a arrestar y esta es la razón por la que me van a arrestar. Y para mí la única lógica es, esto es parte del patrón. Ella diciéndole a la gente, porque la gente que está escuchando hoy, mañana se convierten en el jurado. Sí, Y ella le está diciendo desde hoy, ay, tú ves, yo soy buena. Y es esta gente que quiere, que tiene una ¿verdad? Una estrategia o una vendetta en contra mía. ¿Las autoridades federales se han comunicado contigo? No. Después de que yo me fui. Nunca. De verdad que no. No. Zoela Boy. Quique. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.